mañana con 37 minutos. Ya estamos de regreso a esta hora. Un saludo para nuestros amigos de todo el país en este lunes 20 de julio de 2020. Y recuerde, si debe salir de casa, que sea estrictamente en casos extraordinarios o de necesidad, tome las debidas precauciones. No se olvide también de cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Helen. ¿Qué tal, Isa? Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos. También salgan de casa con tiempo, ya que para hoy en la capital está prevista una movilización del transporte, principalmente del gremio amarillo. Pues se oponen a realizar la revisión vehicular como plantea una propuesta del vicealcalde Santiago Guarderas. Así que por favor, salga de casa, pero también bien informado junto a 24 horas. Por supuesto que sí. Bueno, y a propósito, vamos a conocer en este momento lo que sucede en exteriores junto a nuestros equipos que como todas las mañanas recorren la ciudad. Nos contactamos en este momento con Fernanda Ceballos para que nos comente las novedades del día de hoy. Fer, ¿en qué punto exactamente te encuentras y cómo está el movimiento? Marisabel, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros estamos en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Casa de la Selección y aquí ya se han concentrado varios conductores de taxis para participar de esta movilización en contra de esta propuesta de ordenanza del vicealcalde Santiago Guarderas sobre la revisión vehicular. Este es uno de los puntos de concentración del Arbolito por la avenida Eloy Alfaro. Tomarán las 6 de diciembre hasta llegar a ese punto. En un ratito más nosotros nos conectamos con ustedes para contarles todos los detalles. Gracias, Fer. Entonces, en un rato estaremos contigo para conocer detalles de esta movilización que se realiza por algunos puntos de la capital y para ver cómo afecta también el tránsito normal. Isa, por ahora iniciamos con la información. Y les contamos que este fin de semana continuaron los operativos de control en las 7 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito en las que existen incrementos de casos de coronavirus. Nuevamente fueron sancionados varios ciudadanos que incumplieron con el toque de queda y también por consumir bebidas alcohólicas. Fiestas clandestinas, nightclubs y bares operando, libadores en las calles y canchas de vóley llenas de ciudadanos, fue lo que encontramos este fin de semana en los operativos de control, ejecutados en las 7 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, donde existe un incremento de casos. Todavía encontramos personas que de forma irresponsable se reúnen, están en la calle consumiendo bebidas alcohólicas sin mascarilla y sin mantener el distanciamiento. Acompañamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Intendencia de Pichincha y entidades municipales a recorrer 4 de las 7 parroquias que serán monitoreadas durante los próximos días. La noche del viernes los uniformados se movilizaron hasta Chillogallo y Guamaní. Ahí después de las 9 de la noche encontramos a varios ciudadanos ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior de sus vehículos. Algunos, incluso sin estar conscientes de la situación, desafiaron a las autoridades, quienes les obligaban a usar mascarilla. El día sábado, en cambio, el ambiente nocturno en las otras parroquias como Calderón y Coto Collao estuvo más activo. Aquí los uniformados identificaron desde canchas de vóley repletas de ciudadanos hasta fiestas clandestinas. Y también recibimos llamadas de la ciudadanía que nos alimentan con información valedera, donde se encuentran irrespetando este toque de queda. Al otro lado de la ciudad, en Guamaní, al sur de Quito, en cambio, la Agencia Metropolitana de Tránsito sancionó a varios conductores que se encontraban en estado de embriaguez. Que es el 50% de un salario básico y de igual manera 5 días de retención del vehículo. Para este martes, las autoridades encargadas presentarán un informe al COE cantonal sobre lo ocurrido en estos operativos consecutivos en Chillogallo, Guamaní, Coto Collao, Calderón, Belisario, Quevedo y Centro Histórico. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El Ministerio de Salud Pública presentó las cifras oficiales de COVID-19. El Ecuador reporta 74.013 casos confirmados de coronavirus. Durante este domingo, Ecuador alcanzó 74.013 contagios y 5.313 muertos por la pandemia del COVID-19.
Es decir, que en las últimas 24 horas, 31 muertos y 631 nuevos casos fueron reportados. Además, según las cifras difundidas, indican que hay 3.379 fallecidos probables por el coronavirus, rubro que corresponde a personas que murieron con síntomas asociadas a la pandemia, pero sobre los que no se tiene una confirmación sobre las causas de los decesos. Por provincias, Guayas continúa siendo la zona con más contagios, con un 26,15% del total nacional, es decir, 17.015. Sin embargo, los casos detectados en Pichincha continúan subiendo y son ya un 18,1% del total, es decir, 11.714. Precisamente en Quito, los casos confirmados llegaron a 10.599 y los muertos a 572. En la capital, las autoridades nacionales continúan aplicando medidas como el incremento de la vigilancia de las normas de bioseguridad y de distanciamiento físico en algunas zonas de la ciudad, sobre todo en las que se ha detectado un aumento en el nivel de contagio. Michelle Villasís, 24 horas. El cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, regresa desde hoy a semáforo rojo. El Comité de Operaciones de Emergencia de ese cantón tomó la decisión ante el aumento de número de casos de COVID-19 en su territorio. La alcaldía informó que el cambio de color de semáforo se mantendrá hasta nueva orden. Mejía registró hasta el viernes pasado un total de 371 casos confirmados y 24 fallecidos. Moradores de Colinas del Norte en Quito aseguran que los casos de COVID-19 han incrementado en su barrio. Ellos piden a las autoridades la visita de brigadas médicas para la realización de pruebas de detección. Fue en esta cancha de fútbol construida por los propios habitantes de Colinas del Norte que ellos se reunieron para exigir con estas consignas la atención de las autoridades. Es que según reportan, los casos de COVID-19 han incrementado y no se ha tomado ninguna medida. En mi calle, 2 familias contagiadas. Frente a estas 2 familias, he estado insistiendo en el centro de salud que por favor visiten a las personas contagiadas y solo por teléfono les preguntan cómo están y nada más. En la casa de Catherine, quien dio positivo, toda su familia se contagió, su abuelo murió y sus 2 tíos estuvieron hospitalizados. Dice que en su caso nunca llegó ni siquiera la ambulancia para el traslado de sus parientes. Mi abuelito era un pilar fundamental y haberlo perdido es muy duro, la verdad. Cuídense, no lo tomen a chiste porque la verdad es súper complicado pasar por lo que estás pasando. Es por esta razón que los dirigentes del barrio exigen mayor control de las ventas ambulantes y la realización de pruebas rápidas, ya que en el sector no hay un centro de salud a donde acudir. Luego, si hay la posibilidad de poder armar unas carpas móviles para poder atender. Colinas del Norte pertenece a la parroquia de El Condado, que hasta el momento registra 178 casos de COVID-19. Fernanda Ceballos, 24 horas. 50 años de historia quedaron atrás con el cierre de una de las cafeterías más emblemáticas del centro histórico de Quito. Se trata de la cafetería Meneses e Hijos, que cerró sus puertas el pasado miércoles. El local dejó de operar por la crisis económica que soporta el país a causa de la pandemia. La calle Chile entre Guayaquil y Flores en el centro histórico de Quito no será la misma. Uno de los locales que permaneció en la zona durante 55 años cerró sus puertas. Se trata de la cafetería Meneses e Hijos, que desde el pasado miércoles 15 de julio de 2020 no funcionó más debido a la grave crisis económica que le generó la inactividad por la pandemia del coronavirus durante estos 4 meses. Yo soy morador de aquí del centro histórico, hemos vivido siempre y nosotros veníamos acá a la cafetería, un gran servicio, cosas clásicas. Yo creo que aquí se vivió muchas historias. La triste noticia del cierre se viralizó en redes sociales cuando a través de su página en Facebook los dueños dieron a conocer la información. No ajenos a la crisis económica por la que está atravesando el mundo y en la que hemos sido fuertemente afectados, nos vemos obligados a tomar la dura decisión de cerrar nuestras operaciones. Da pena, da nostalgia, aquí hay recuerdos, mis hijos comieron aquí, se desenvolvieron aquí.
amigos, charla de amigos, compañeros. Según relatan en el comunicado, la cafetería, que está ubicada diagonal al convento e iglesia de San Agustín, abrió sus puertas en 1965. Desde ahí ingresaban decenas de comensales para convenciones empresariales, confraternidad entre amigos, celebraciones o para pasar un momento en familia. El centro histórico se está acabando por la crisis. Yo creo que sí se debería apoyar, haber un programa de activación. Es triste porque ya creo que era la última de todas las cafeterías del centro histórico. Los comerciantes de la zona reconocen que pasan por la misma situación. Antes trabajábamos 12 personal y ahora reducimos a 5. Aseguran que ya no hay clientes, las mesas están vacías. Claro, a esta hora vea cómo está ahora. Antes muy bien, teníamos mucho personal aquí. Ya en un recorrido que realizamos hace 15 días en el centro histórico de Quito, algunos dueños de locales comerciales y cafeterías anunciaban el cierre de sus negocios por la crisis. Helen Quiñones, 24 horas. 10 carpas y 100 camas con condensadores de oxígeno enviará la alcaldesa de Guayaquil al municipio de Quito para fortalecer los controles en las parroquias donde existe incremento de casos de COVID-19. La noche de este viernes, la alcaldesa de Guayaquil confirmó mediante sus redes sociales que enviará un cargamento de insumos al municipio de Quito para que pueda enfrentar la crisis. Ellos de alguna manera pasaron ya esos momentos duros y difíciles que hoy nosotros queremos contener. Y los vamos a contener en los barrios. Dentro de este cargamento se encuentran 10 carpas, 100 camas, 100 condensadores de oxígeno, trajes de bioseguridad, mascarillas y medicinas. Todo lo que se necesita para poder atender ahí en los barrios más calientes a los pacientes y no permitir que se desborde o se colapse el sistema sanitario de la ciudad de Quito. Según Yunda, actualmente la ciudad atraviesa por una de las etapas más duras de esta emergencia sanitaria. Por eso mencionó que continuarán realizando operativos de control en las 7 parroquias del distrito metropolitano de Quito, donde existe un incremento de casos. Todas las medidas que puedan enlentecer o reenlentecer más del contagio, pues vamos a seguirlas tomando hasta pasar este pico, esta urgencia que estamos viviendo en el sistema sanitario. Operativos focalizados que iniciaron el pasado jueves y que buscan generar conciencia en la ciudadanía, especialmente sobre la problemática de las aglomeraciones en ciertos sectores. Tenemos una reducción del 22%, estos son datos preliminares de los 2 primeros días. Esperemos que esto se siga manteniendo. Hasta este domingo, según la infografía proporcionada por el Ministerio de Salud, Pichincha registra 11.714 casos confirmados. De ellos, 10.599 se concentran en la ciudad de Quito. Paul Coello, 24 horas. Y como ya les comentábamos, el gremio del transporte público realizará movilizaciones por todo el distrito metropolitano de Quito en rechazo a un proyecto de ordenanza que exige una revisión técnica a buses y a taxis. Por el alto índice de contagios de coronavirus en Quito, los dirigentes del transporte público solicitan a las autoridades municipales suspender la revisión técnica vehicular. Señalan que este lunes se movilizarán en rechazo a esa ordenanza propuesta por el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. La autoridad es la que nos obliga a tomar estas acciones frente a las graves circunstancias que atravesamos. El dirigente argumenta que dicho proyecto de ordenanza propuesto por Guarderas es excluyente. Aseguró que el gremio del transporte público y el taxismo, desde el comienzo de la pandemia, laboran en primera línea y que son muchas vidas del sector las que se han perdido. A todos los propietarios de vehículos particulares, a un contagio que podría ser fatal para Quito. Guarderas argumenta que por seguridad de los usuarios se obliga al transporte público como buses y taxis realizar una sola revisión al año y no las 2 que dicta la ley. Ellos recorren el triple y a veces el cuádruple de lo que un particular lo hace. Y por tanto necesitamos, por razones técnicas, ambientales y de cumplimiento de la normativa, que hagan esta revisión. Añade que los conductores no correrán peligro debido a que tienen tiempo suficiente para realizar la revisión vehicular y señala que los turnos se emitirán para un número reducido. Todo este sector
agrupa alrededor de 50.000 vehículos del parque total del parque automotor. Y por lo tanto, existiría la suficiente holgura para que en estos meses puedan hacer sin aglomeraciones la revisión técnica vehicular. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y justamente a esta hora ya se encuentra concentrado el gremio de taxistas que piden a las autoridades no se realice la revisión técnica vehicular. Nos enlazamos con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien se encuentra en la avenida Simón Bolívar, con todos los detalles. Fer, adelante. Helen, amigos televidentes, muy buenos días, y en menos de 10 minutos ya iniciará esta movilización que el gremio amarillo ha denominado como pacífica. Aquí en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Casa de la Selección, es uno de los puntos de concentración. De aquí se dirigirán por la avenida Eloy Alfaro y 6 de diciembre al Parque El Arbolito, donde se reunirán todo el gremio amarillo. Ellos están manifestando en contra de la revisión vehicular, un proyecto de ordenanza del vicealcalde Santiago Guarderas. Estamos con uno de los dirigentes para que nos cuente más detalles. Recuérdenos, por favor, su nombre y por qué esta manifestación. Muchas gracias, señorita. Mi nombre es Marcelo Navas, soy representante de la UPROTAPI. En esta ocasión estamos reunidos aquí todas las modalidades, los taxis, camionetas, buses escolares. Como usted puede observar, hay bastante gente que está apoyando esta decisión, que en la Unión de Cooperativas, la UPROTAPI, Unión del Valle, está en esta ocasión manifestándose en contra de las reuniones que se han mantenido en el municipio, y que por esta cuestión de la emergencia sanitaria nosotros no podemos asistir a los centros de revisión vehicular. Se habla de una medida preventiva porque todavía no está aprobada esta ordenanza. Efectivamente, así es, pero en primer debate ya fue aprobado. Queremos que las autoridades escuchen nuestro clamor, que se den cuenta de que no podemos estar en unos focos de infección. No podemos acudir a esos centros. ¿Por qué la discriminación al sector de servicio público? ¿Por qué se da preferencia a los carros particulares? Se habla de que esto sería para precautelar la seguridad de los pasajeros también. Efectivamente, queremos precautelar la seguridad de los pasajeros. Precisamente por eso es que estamos y vamos a hacer la marcha solo en las unidades. No vamos a salir de ellas para evitar cualquier contagio que se dé. Perfecto, muchísimas gracias. Son alrededor de unas 60 unidades que permanecen aquí en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Casa de la Selección, que se dirigirán, como ya lo mencionábamos, hacia el Parque El Arbolito. Ahora vamos con nuestra compañera Stephanie Paz, quien está en otro de los puntos de concentración en el norte de la ciudad. Steffi, ¿ahí hay movimiento? ¿Qué tal, Fer? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, yo me encuentro exactamente en Carcelén, en el norte de Quito. Ustedes ya pueden ver aquí los representantes del gremio del taxismo ya se están reuniendo. A las 8 de la mañana tienen previsto salir en caravana. Como ustedes pueden ver, esto es lo que están exigiendo. ¡No a la revisión! ¡No a la revisión! ¡No a la revisión! Estamos con Jesús López, presidente de la cooperativa El Prado, una de las cooperativas del taxismo que saldrá desde aquí del norte de la ciudad. Muy buenos días, ustedes están pidiendo la suspensión de la revisión vehicular. Buenos días, señorita. Mire, estamos aquí todos los compañeros en el punto donde nos acordamos para exigir a las autoridades municipales que quieren que el taxismo asista a la revisión vehicular. La revisión vehicular a los particulares les suspenden. Nosotros como taxistas también somos humanos. No pedimos nada del otro mundo. Exigimos no la presencia a la revisión vehicular. Que el vicealcalde, en autoridad de su facultad de autoridad, exige que se vaya a la revisión vehicular, y eso él no toma en cuenta. Él no toma en cuenta que nosotros también somos humanos, que podemos contagiarnos, que no se puede asistir, que el hecho de estar ahí aglomerados, de hacer el trámite, porque no es que solo llegamos, estamos en el carro metidos, no.
tenemos que bajarnos del auto y hacer el trámite de la revisión vehicular. Eso es lo que se exige que no se haga, que se suspenda como a los autos particulares. Ahora un poco les comento la inquietud de los televidentes, de los usuarios que nos han hecho llegar a través de redes sociales, también es cómo van a garantizar ustedes que sí se cumpla con todas las medidas de seguridad, no solo en el tema de salud, sino también del tema del vehículo, la seguridad vehicular. Nosotros desde el principio que se dio esta situación del coronavirus o COVID-19, hicimos todas las cosas lo más necesario, poniendo mamparas, teniendo los líquidos para desinfección. Los compañeros todos tenemos nuestros equipos de protección para no contagiarnos. Si ustedes ven que todos los autos de las cooperativas tienen sus equipos de protección. Entonces no es así nomás de que el cliente puede contagiarse. Como pueden ver ustedes, estos son los implementos de bioseguridad, de protección que han implementado en los taxis. Estamos también con Javier Padilla, presidente de otra de las cooperativas que saldrá de aquí, de vicepresidente de otra de las cooperativas que saldrá de aquí del sector. Muy buenos días, cuéntenos ustedes cómo van a asegurar la seguridad de los usuarios. No en el tema de salud, sino más en el tema de la revisión vehicular, de lo que se encarga la revisión vehicular. Nosotros, cada cooperativa, tenemos una comisión de vigilancia. Entonces nosotros delegamos a los compañeros mismos para hacer una revisión de revisar llantas, implementos de bioseguridad. O sea, nosotros mismos nos autocontrolamos a todos los compañeros. Entonces nos organizamos bien para dar el mejor servicio que podamos. Y hay que tener en cuenta que tenemos como por lo menos el 50% de compañeros que son vulnerables, que son de la tercera edad. Pueden contagiarse en esto de la aglomeración en la revisión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya han escuchado cuál es el pedido, también cuáles son las medidas que están adoptando aquí los representantes del gremio del taxismo. Este es uno de los puntos desde los que saldrán para concentrarse finalmente en el Parque El Arbolito, en el centro norte de la ciudad. Con esta información regreso contigo, María Isabel, que nos tienes más noticias. Buenos días. Perfecto, Estefi, muchas gracias. Estaremos pendientes entonces de esta movilización que se realizará a lo largo de esta jornada y les mantendremos informados en nuestras próximas emisiones. A los usuarios, tomar las debidas precauciones, ya que lo más probable es que no existan muchas unidades de transporte, de taxi sobre todo, entonces por favor salgan con tiempo de casa, insistimos en este tema. Vamos a cambiar de tema, les contamos ahora que un estudio preliminar de 2 universidades del país revela cuáles son las 5 causas fundamentales para el deterioro del suelo y la destrucción de 400 viviendas en 2 zonas del sector de Solanda, en el sur de Quito. Los moradores de la zona 1 y 4 solicitan ayuda urgente del municipio de Quito y también piden a la empresa Metro de Quito la reparación de sus viviendas. Probablemente este sea un pedido más de los muchos que han solicitado los moradores de Solanda desde hace 3 años para que se declare en estado de emergencia a 2 zonas de este barrio. 2 zonas que literalmente están pendiendo de un hilo. Y sin exagerar la situación, les mostramos en qué condiciones viven muchas familias. Iniciamos el recorrido en la casa de la señora Marta, quien nos hace pasar hasta el interior para que evidenciemos la destrucción que ha provocado la construcción del Metro de Quito en su vivienda. Son 2 años y unos pocos meses más en los cuales empezó la construcción del metro y que nuestras casas empezaron a aparecer con fisuras pequeñas, luego se fueron agrandando, hasta que ahora con todas las paredes, ya como usted ve, ya se están cayendo. Luego nos movilizamos hacia la vivienda de la señora Rosario y nos encontramos con la misma situación. Situación que incluso empeora con el tiempo por el pequeño socavón que se está formando en plena sala. Nos sentimos tan
indefensos al ver que no haya una autoridad que nos ayude. Avanzamos unas cuantas casas más y llegamos hasta la de don Juan, quien por seguridad se mudó al segundo piso debido a que en el primero las paredes empiezan a desmoronarse. Se ha hundido más, se ha torcido más. Según un estudio realizado por 2 universidades del país, son más de 400 las casas afectadas aquí en el sector de Solanda. Evidentemente unas más que otras como estas, donde sus dueños han tenido que abandonar por el riesgo que corren. Mis hijas que vivían aquí ahora son inquilinas o arrendatorias. Parte el alma. Mi casa está ya abandonada más de 2 años, sí. Y las personas que estábamos viviendo aquí estamos pagando arriendo durante todo ese tiempo. Ni el 1% no va a estar rica la casa, todo lo chicholín. El estudio científico de estas 2 instituciones educativas revela que la constructora del Metro de Quito, en la ejecución de la obra, extrajo gran cantidad de agua de la profundidad de estas tierras, que provocó en un inicio el hundimiento del suelo, fisuras en las casas, grietas y finalmente la destrucción de algunas viviendas. No sé si están esperando que las casas se caigan y hayan víctimas humanas para hacerse los solidarios. En una próxima entrega les contamos cuáles son las acciones que están analizando las autoridades municipales ante esta problemática que ya lleva 3 años sin ser resuelta. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Ciudadanos denuncian el cobro de una tarifa para el ingreso a Yoa en el suroriente de Quito. Las autoridades aseguran que es una contribución voluntaria para el mantenimiento de vías del sector. Cada vehículo que ingresa en Yoa debe pagar un aporte de 25 centavos, voluntario según las autoridades del lugar. A mí no me agrada porque esto es tema del municipio que tiene que hacerse cargo de estas situaciones, ¿no es cierto? Nos sorprendió que nos dijeran. Es el único sitio en donde le compran. Eso nos sorprendió. Nos decían, ahí está, decía, mire, ahí está la disposición. No sé dónde está. Eso es lo único que nos indica. Ajá. Y nos dicen, ahí está la disposición. No sabemos quién da esa disposición, pero hay que pagar. El presidente del gobierno parroquial de Yoa asegura que esta contribución le sirve para el mantenimiento de las vías del sector. Es para el mantenimiento netamente de nuestro equipo caminero. Y con esto, pues si el equipo caminero está bien, las vías van a estar en perfecto estado. Son vías de segundo y tercer orden, pero esas son las que nosotros vamos a mantener. Asegura también que el cobro está respaldado por una ordenanza y que las autoridades de la Junta tienen el apoyo del pueblo. Nosotros ya tenemos la ordenanza metropolitana y en la cual nos faculta para poder cobrar por el tema de las minas que nosotros poseemos de material pétreo. Entonces la ordenanza especifica netamente para el transporte pesado. Y también se hizo una sesión de acá de una general del pueblo en la cual nos autorizaron para cobrar al transporte liviano. Solicitamos una entrevista con la administración zonal Eloy Alfaro para conocer si el municipio autorizó el cobro a vehículos livianos que ingresan en esta parroquia rural ubicada en el suroccidente de Quito. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no atendieron nuestro pedido. Stephanie Paz, 8 de la mañana con 8 minutos, retomamos la información en 24 horas. Acogiendo la recomendación de Contraloría, el Consejo Nacional Electoral suspendió y revisará nuevamente todo el proceso de inscripción de los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Justicia Social y Libertades Pueblo, los que tendrán exactamente 10 días para presentar sus descargos. Este domingo, en sesión extraordinaria, el Consejo Nacional Electoral acogió las recomendaciones de Contraloría y suspendió a los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Justicia Social y Libertades Pueblo. Con la finalidad de esclarecer si el reconocimiento que actualmente tienen las organizaciones políticas mencionadas se enmarca en preceptos de validez. El organismo electoral resolvió otorgarles un plazo de 10 días para que los 4 movimientos políticos presenten pruebas de descargo en lo que sería un proceso administrativo. Los reclamos, objeciones
impugnaciones, correcciones y recursos que interpongan los sujetos políticos a través de sus representantes legales. Una vez fenecido el plazo y analizado los descargos, el Pleno volverá a reunirse para decidir si se mantienen o pierden la personería jurídica, tal y como lo sugiere la Contraloría, por presuntas irregularidades en su proceso de inscripción. El Tribunal Contencioso Electoral ha sentenciado que en todas las situaciones que se presenten se les debe dar el derecho a la defensa y seguir el debido proceso. La decisión fue tomada por Diana Atamaín, José Cabrera y Estela Acero, quienes fueron cuestionados durante este proceso por los otros dos vocales que se ausentaron de la sesión por estar en contra, Enrique Pita y Luis Verdesoto. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 8 de la mañana con 10 minutos. El Gobierno Nacional presentó esta mañana al mercado internacional la solicitud de consentimiento de intercambio de sus 10 bonos globales por 4 nuevos bonos que incluye el bono de intereses acumulados entre marzo y agosto. Los términos son ahora respaldados por el 53% de los tenedores de bonos. Para que la propuesta ecuatoriana se haga efectiva es necesaria una aceptación del 50% de tenedores sobre el capital de cada bono y del 66% sobre el monto agregado de 9 bonos globales. El bono 2024, por tener cláusulas distintas, requiere la aprobación del 75%. Los tenedores de bonos tendrán hasta el 31 de julio de 2020 para realizar la votación. Ya en otro tema, la Asamblea Nacional posesionaría a la nueva vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, este miércoles, tras su designación con 75 votos a favor en el Pleno Legislativo. La primera reacción en público de María Alejandra Muñoz como vicepresidenta de la República fue en una iglesia. Muñoz se dirigió a la congregación durante una misa en Guayaquil la noche de este sábado. Más aún en una coyuntura como la que estamos viviendo, sanitaria, económica, pero sobre todo una coyuntura de aquí adentro, de lo que nos falta aquí adentro, de falta de misericordia. Contó que recibió la noticia con su esposo, con quien cumplirá 20 años de casada, sus hijos y familia. Mi hijo del cielo y mis 3 hijos de la tierra. Y le recibimos con mucha serenidad y mucha prudencia. El que da la misión también da la gracia. Guayaquileña de 41 años de edad, abogada de los tribunales de la República en el 2001, con una maestría en prevención de violencia contra la mujer y políticas de inclusión de la Universidad de Salamanca en España. La flamante segunda mandataria ha ejercido funciones en el sector público desde que tenía 23 años. Entre abril y septiembre del 2018, María Alejandra Muñoz se desempeñó como subsecretaria de Agenda Presidencial en el gobierno de Lenín Moreno. Desde el 21 de septiembre del 2018 fue la directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, hasta el 17 de julio, cuando fue elegida por la Asamblea Nacional como vicepresidenta de la República. El Señor nos mandó de 2 en 2. Y yo también los necesito. Que Dios bendiga al Ecuador. Y según informó a este medio el presidente de la Asamblea, César Litardo, su posesión podría efectuarse este miércoles. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El Tribunal de Apelación del caso Sobornos dará a conocer hoy la sentencia oral en segunda instancia en contra del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, varios exministros y altos funcionarios de su gobierno y empresarios privados. 20 en total, acusados del delito de cohecho agravado. La audiencia fue suspendida el pasado 2 de julio por el tribunal integrado por David Hacho, Dilma Muñoz y William Terñán, luego de escuchar los argumentos de la defensa de los acusados y de la Procuraduría General del Estado como acusador particular. Todos los acusados de cohecho fueron sentenciados en primera instancia a 8 años de cárcel. 8 de la mañana con 14 minutos. Profesionales de la salud denuncian que se presentaron problemas técnicos mientras rendían el examen virtual de habilitación profesional y que esto no les permitió rendir de manera adecuada la prueba, por lo que muchos se quedaron sin hacerla. Por su parte, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación indicó que estas personas tendrán que presentarse a una segunda prueba en 7 semanas.
Desde el 10 al 12 de julio, los médicos, enfermeras y odontólogos del país estaban convocados para rendir el examen de habilitación profesional en línea y no presencial por la pandemia del coronavirus. Según Gabriela, quien es licenciada en enfermería, denuncia que hubo una serie de irregularidades en la toma de la prueba. Yo estaba rindiendo, estaba con 70 preguntas, de las cuales ya se comenzó a colgar la plataforma y ya no pude volver a ingresarles. De las 70 preguntas tengo 50 aciertos. Este examen, que lo toma el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, permite a quienes lo aprueben ser habilitados para ejercer la profesión. Para irnos a la rural es el requisito pasar el examen de habilitación profesional. Y si no paso ahora, tendré que esperar para enero. Y tendremos que seguir sufriendo este atropello. El examen tenía 120 preguntas y 3 horas de tiempo para rendirlo, pero según Fabián Arias, médico, quien también se presentó al examen, los problemas se dieron desde que les informaron sobre la plataforma que sería utilizada para rendir la prueba, puesto que muchos recibieron en sus correos una credencial errónea. Aproximadamente el 9% de profesionales que rindieron este examen no se les habilitó la plataforma en ese momento para rendir el examen, dado que en la plataforma nosotros teníamos una opción para ingresar al examen y a ellos nunca se les habilitó esta opción. Entonces, de otros casos, evidentemente iban a existir fallas en la conectividad o fallos de luz, que esto ponía en riesgo a la seguridad de este examen. Muchos profesionales tuvieron que perder entre 30 minutos, 45, 1 hora, hasta hora y media, dentro del tiempo que eran 3 horas, para rendir 120 preguntas. Adriana Romero, consejera del CASES, aseguró que estaban habilitados para rendir el examen 9.951 personas y que solo se presentó el 90% y que no registraron ningún problema. 8.983 dieron su examen, se presentaron su examen en las aulas y planificación correspondiente. Precisamente el 90%, como insisto, son los que dieron este examen. La funcionaria también dijo que se contó con una plataforma virtual adecuada para la toma de la prueba, por lo que desmiente lo denunciado. Tenemos una plataforma lo suficientemente robusta donde expertos, no solo en seguridad, sino también en temas de hardware y de software, han podido poner en práctica o en marcha esta evaluación. Aquellos que presentaron problemas a la hora de rendir el examen tendrán que rendir una nueva prueba en 7 semanas, que corresponde, según la planificación, a la segunda prueba de este año 2020. Helen Quiñones, 24 horas. Cuando el metro de Quito esté operativo, usted podrá ingresar al sistema a través de 62 accesos desde superficie que lo llevarán hasta los andenes. Las escaleras eléctricas y los ascensores serán prioritarios para las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Las 15 estaciones del metro de Quito tendrán un total de 62 accesos, además de ascensores y salidas de emergencia, como lo explica el gerente de la empresa Metro de Quito, Edison Llanes. Las estaciones de metro cuentan con ascensores desde la acera hasta la zona paga del metro y desde la zona paga del metro hasta el andén donde la gente toma el tren. Las paradas multimodales por sus dimensiones y uso son las que tendrán mayor número de acceso al metro, y entre estas está la estación El Labrador en el norte de la ruta, que tendrá 11 accesos. Como pueden ver, a la espalda se encuentra, a mi derecha se encuentra el ascensor acabándose la fase de colocación y va directamente a la puerta de uno de los trenes. Además, las estaciones contarán con accesos para personas con movilidad reducida, como también señal podotáctil para la gente que tiene discapacidad visual o tiene problemas de visión. A través del proyecto Metrocultura, que busca concienciar a los ciudadanos para que cuiden este medio de transporte, se realizarán charlas y campañas para llegar a los ciudadanos y que justamente en estos accesos se respeten las normas. En las escaleras las personas pueden entrar, pero siempre deben entender que deben caminar por el lado derecho. Así nosotros evitamos que la gente se choque al momento del ingreso. Cada uno de estos accesos van a permitir acceder de forma rápida y segura a los andenes, pero reitero, siempre con respeto.
La obra registra hasta el momento un avance general del 95%. Se estima que empiece a funcionar en el primer trimestre del próximo año en la ruta de 22 kilómetros que va desde Labrador en el norte hasta Quitumbe en el sur. Helen Quiñones, 24 horas. 8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con más y a propósito de la movilización del gremio amarillo convocada para hoy, nos enlazamos en este momento con el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, proponente del proyecto de ordenanza que plantea que buses y taxis realicen una sola revisión durante este año y no dos como habitualmente se lo hace. Señor vicealcalde, muy buenos días. ¿Dará marcha atrás en esta propuesta? ¿Va a ceder ante las presiones del gremio? María Isabel, muchas gracias por la entrevista. Primero hay que tener claro que este proyecto de ordenanza protege la vida de todos quiteños y quienes habitan Quito, no solamente el del gremio de taxistas, sino de todos. Estamos prorrogando la validez de la revisión técnica vehicular del 2019 al 2020. Esto significa que 500.000 vehículos particulares no tendrán que hacer la revisión para evitar aglomeración. Y usted lo ha señalado. En este momento, si el proyecto de ley no entrara en vigencia, los señores del transporte público, taxistas, buceros, el transporte escolar e institucional, tendrían que hacer 2 revisiones. La ordenanza establece 2, una semestral, y lo que estamos haciendo es justamente eliminando una, es decir, prorrogando la del segundo semestre del 2019 a el primer semestre del 2020. Y además, quienes ya hicieron, porque recuerda usted que la pandemia se suspendió en marzo, quienes ya hicieron la revisión, la primera revisión, ya no tendrían que hacer la segunda revisión. Usted se preguntará, ¿por qué la revisión técnica vehicular? No es como acabo de escuchar María Isabel, en el sentido de que tienen las normas de bioseguridad, todos deberíamos tener. Claro. La revisión técnica vehicular se da por razones de seguridad vial, por cuidado ambiental, por idoneidad. Lo que se busca es reducir fallas mecánicas. Cuando usted toma un bus, se supone que tiene todas las condiciones para transportar. La revisión hace un análisis de la dirección, de los frenos, de la suspensión, del motor, y también controla los niveles de gases, de partículas, de acústica, y que esos cumplan con los requisitos para prestar un servicio eficaz. También estamos protegiendo la vida de los usuarios. Cuando usted coge un bus, todos los ciudadanos se transportan, tiene que saber que ese bus cumple con las condiciones idóneas para transportarse. El evitar una sola de la revisión técnica vehicular en el transporte público es atentar contra la vida. ¿Se ha puesto usted a pensar qué ocurre cuando se produzca un accidente de un bus o de un taxi? ¿Cuántas personas estarían en riesgo de vida? Y los propios choferes que manejan las unidades de transporte. No se trata aquí de no tomar en consideración. Lo que tenemos que hacer es aplicar protocolos de bioseguridad para que apenas los 50.000 vehículos de los 570.000 que deberían hacer la revisión técnica vehicular lo hagan con holgura, sin posibilidad de contagio. Ahora, entonces, según lo dicho, usted se va a mantener en esta propuesta, en este proyecto de ordenanza. Mire, María Isabel, los señores han estado siempre acostumbrados a hacer manifestaciones, a hacer paralizaciones, pensando solamente en intereses particulares. Aquí estamos pensando en todos. Yo no voy a ceder a presiones. Yo tengo razones técnicas y jurídicas que sustentan este proyecto. Lo más grave, si entonces no quieren hacerlo, retiro mi proyecto. Y entonces que cumplan con las 2 revisiones técnicas vehiculares en estos 4 meses, para ver si es que las aglomeraciones, cómo se llevarían adelante. Son ahora 575.000 vehículos que tendrían que hacer la revisión técnica vehicular, María Isabel. Esto es proteger a todos. Ahora, señor vicealcalde, entonces, el transporte público, especialmente o principalmente los taxistas, el gremio amarillo, el argumento de ellos es que los conductores temen por su salud, ya que al hacer la revisión podrían contagiarse de coronavirus. ¿Qué tan posible o qué tan real es esto? Mire, en todas las actividades que ahora tenemos hay la posibilidad de contagio. No cuando hace una revisión técnica vehicular, cuando usted va al Supermaxi, cuando va al mercado, cuando va a cualquier lado, existe la posibilidad de esta situación. Lo que buscamos es evitar que haya aglomeraciones. ¿Sabe cuántos vehículos se revisan mensualmente
en función de los 575.000, 60.000, pero por la suspensión que hubo de estos meses, tendríamos que hacer una revisión de 100.000 vehículos al mes. Ahora, si es que eliminamos todo lo que está señalado en el proyecto de ordenanza, apenas 50.000 vehículos que se refiere a transporte público comercial y lo que se denomina por cuenta propia, lo podrán hacer en estos plazos. Es decir, que si hacemos una buena programación por la Agencia Metropolitana de Tránsito, tomamos medidas de bioseguridad, ellos lo pueden hacer de manera holgada y lo pueden hacer con las situaciones de bioseguridad. Uno de los señores taxistas decía, ¿por qué tenemos que dejar el vehículo y que sean terceras personas? Justamente, uno de los cambios que podemos hacer es que durante todo el proceso, los señores dueños o los quienes manejan los buses hagan todo el proceso, que lo podemos hacer en línea. Es decir, reducir las posibilidades de que haya un contagio, lo podemos hacer. Lo que no podemos permitir es que no exista revisión técnica vehicular, porque eso sería atentar contra la vida de millones de usuarios del transporte público. Y no si bien es cierto, señor vicealcalde, como usted ya lo comentaba, el gremio amarillo tiene todo el derecho a reclamar, pero según su concepto, en esta ocasión se justifican en esta medida, de hecho, como de una manera, lo hacen de una manera pacífica, pero entonces en este sentido, cada vez que están en desacuerdo, por más pacífica que sea la movilización, ¿cómo es posible que dejen sin transporte a la ciudadanía? ¿Podría incurrir o se podría incurrir en algún tipo de sanción para los conductores que están optando por dejar sin servicio a los usuarios y que están pues haciendo esta movilización el día de hoy? Sí, en efecto, se tendrán que imponer sanciones. Usted sabe que no han suspendido porque eso está prohibido, pero en todo caso no vamos a ceder. Presiones aquí no, aquí son ideas, aquí se trata de tener sustento, no simplemente hacer un reclamo. Yo también quisiera pedirle a la ciudadanía si salgamos todos, porque todos cuando usamos un bus, cuando usamos un taxi, queremos que ese bus tenga las condiciones mecánicas para poder prestarnos un servicio de seguridad. ¿Qué ocurre si es que están mal los frenos? ¿Qué ocurre si las llantas están lisas? ¿Qué ocurre si ese vehículo amarillo no ha sido taxi, sino que ha estado pintando idóneamente? ¿Qué ocurre si es que tiene los monóxidos de carbono que todos los días salen de eso? Esto es lo que hace la revisión técnica vehicular, razones de seguridad. No se trata aquí de imponer situaciones, hay que buscar mecanismos para evitar las aglomeraciones. Este es uno de ellos y hay que establecer protocolos de seguridad para poder evitar que haya contagios. Estamos luchando por la vida de todos. Es un proyecto de ordenanza que favorece a todos los ciudadanos y no hacerlo perjudicaría y todos, 575.000 vehículos, tendríamos que entrar a revisión si ese proyecto de ordenanza no se aprueba. ¿Está prevista una reunión, tal vez un acercamiento en la jornada de hoy con el gremio del transporte público, principalmente con los taxistas? Yo he aceptado tener una comisión general, me han pedido, voy a escucharles a las 10 de la mañana para que ahí me expongan las razones, para que me digan cuál es la situación. Pero decir que están cumpliendo con las normas de bioseguridad porque tienen esta situación, eso no es revisión técnica vehicular. Lo que queremos saber es si los frenos, si el motor, si la dirección están en perfectas condiciones, porque mañana, como ocurrió en este año, 2 buses, uno se estrelló contra una escuela y otro con una casa particular, provocando la muerte y heridos de pasajeros. Eso es lo que queremos proteger. De las 2, una sola revisión, una sola revisión. Muchas gracias, señor vicealcalde. En 8 de la mañana con 50 minutos ya estamos de regreso y preste atención porque la fase de registro y matrículas Sierra Amazonía 2020-2021 inicia hoy. Así que a continuación le contamos qué debe hacer para realizar este trámite. A partir de hoy, lunes 20 de julio, se inicia la fase de registro y matrículas para el régimen escolar de la Sierra y Amazonía a través de la página web juntos.ecuador.gov.es, la misma que estará habilitada las 24 horas del día de lunes a domingo. Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad educativa que no posee conectividad, se pondrán a disposición operadores telefónicos. Los números podrá encontrar en la página web Juntos Ecuador. Para brindar mejor atención a quienes se matriculen o registren vía telefónica, estas son las fechas establecidas por niveles educativos.
Octavo, noveno y décimo de Educación General Básica el 20 y 27 de julio. Quinto, sexto y séptimo de Educación General Básica el 21 y 28 de julio. Segundo, tercero y cuarto de Educación Básica el 22 y 29 de julio. Inicial 2 y preparatoria de Educación General Básica el 23 y 30 de julio. Primero, segundo y tercero de Bachillerato General Unificado el 24 y 31 de julio. En las fechas 25 y 26 de julio y del 1 al 10 de agosto, el sistema se encontrará habilitado para todos los niveles educativos. Los requisitos para realizar el proceso de registro y matrícula son: correo electrónico y número de cédula de identidad del representante, número de cédula de identidad del estudiante y una planilla de luz del domicilio del aspirante. Los estudiantes extranjeros refugiados que no cuenten con un número de identificación podrán realizar su registro y el sistema les asignará un código único. En Quito, Carla Cerón, 24 horas. De primera mano. Los vecinos de la Armenia denuncian que el agua potable que llega a su sector no es apta para el consumo humano. Además, las ventas informales crecen en el sur de la capital. Estas denuncias son parte de los mensajes que llegaron a nuestros canales de comunicación. A continuación les presentamos un resumen. Los moradores de la Armenia 1 en el Valle de los Chillos se encuentran con esta escena cada vez que abren las llaves de agua. Los vecinos del sector señalan que con esas condiciones es difícil utilizar el líquido vital para el consumo humano. Hacen un llamado a la empresa de agua potable para que solucione este problema. Ventas ambulantes en la capital sin control. Así lo denuncian moradores de dos barrios en el sur de Quito. En el sector de La Mascota, los comerciantes informales se adueñaron del espacio público, mientras que en Solanda, los vendedores ofertan sus productos en presencia de la autoridad. Los moradores de estas zonas coinciden en que no se guardan medidas de distanciamiento ni de protección. Un llamado a las autoridades para que refuercen los controles. Continúan llegando a nuestras líneas de contacto denuncias del mal estado de las calles de la capital. Esta vez, uno de nuestros televidentes compartió esta fotografía en el sector de San Vicente, ubicado en los altos de la Avenida Occidental, en el norte de Quito. El bache habría provocado daños mecánicos en varios automotores que circulan por el lugar. Iniciamos esta semana con imágenes de la ciudad de Quito captada la mañana del viernes por nuestro amigo Omar Marca. A varios quiteños les sorprendió la presencia de una gran nube gris que cubría el cielo. Este fenómeno es conocido como altocumulus translúcidos. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, son nubes medias que se presentan cuando se desplaza el aire húmedo por la atmósfera seca. En la fotografía apreciamos el volcán Cotopaxi y el cerro Sincholagua. La instantánea la compartió Armando Prado. Sebastián Piedra, 24 horas.